Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 y 4, según de Shemuel. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde enfatizaremos aportes del capítulo que es bastante importante. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Primera ronda leeremos el capítulo 3 y brindando aportes de la lectura. Y la segunda ronda lo mismo con el capítulo 4. Déjame cambiar la traducción de esta lectura. La guerra entre la familia de Saúl y David duró mucho tiempo y David iba ganando más poder, mientras que la familia de Saúl se debilitaba. En Hebrón, David tuvo 6 hijos en este orden. Con Ahinoam, su esposa Yeser, tuvo Amnón. Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo Aquilab. Con Maca, la hija de Talmai, rey de Gesur, tuvo Absalón. Con Hagüit tuvo Adonías. Con Abital tuvo a Cefatías. Con Egla tuvo a Itram. Abner intentó unirse con David. Como la guerra continuó entre los seguidores de Saúl y los de David, Abner fue ganando poder sobre la familia de Saúl, hasta llegó a tener relaciones con Rispa, hija de Ahía, que había sido concubina de Saúl. Pero Isboset le reclamó: ¿por qué te acostaste con la mujer de mi padre? Abner se enojó tanto que le dijo a Isboset: ¿y cómo te atreves a reclamarme? ¿Qué te crees quién soy yo? ¿Un simple perro al que no se le da nada por sus servicios? Yo le he servido fiel a toda mi familia y a la de Saúl, y también a sus hermanos y amigos, y a ti mismo te he cuidado para que David no te atrapara. Pues ahora que el Creador me castigue duramente si no hago que se cumpla la promesa del Creador a David, porque Elohim le prometió que le daría el reino de Saúl y que lo haría rey de todo Israel y de Judá, desde Dan en la frontera norte hasta Beersheba en la frontera sur. E Isboset se quedó callado, pues le tenía mucho miedo a Abner. Luego Abner mandó a unos mensajeros a Hebrón para que le dijeran a David: haz un pacto conmigo y yo te ayudaré a que seas rey sobre todo Israel. David lo contestó: me parece muy bien, haré un pacto contigo, pero con la condición de que cuando vengas me traigas a Mijal, la hija de Saúl. Al mismo tiempo, David le envió a Isboset este mensaje: devuélveme a mi esposa Mijal, pues yo se la compré a tu padre. El precio que pagué por ella fueron los 100 prepucios filistín. Como Mijal vivía con Patiel, hijo de Lais, Isboset mandó a que se la quitaran. Pero Patiel se fue llorando tras ella, hasta que llegaron a un pueblo llamado Bahurim. Allí Abner le dijo: ya basta lloriqueo, vuélvete a tu casa. Y Patiel se fue. Luego Abner envió este mensaje a los jefes de Israel: durante mucho tiempo ustedes han querido que David sea su rey. El momento ha llegado. Recuerden que el Creador le prometió a David que por medio de él libraría a Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín, y él mismo fue a Hebrón con 20 hombres, y le contó a David que todos en Israel y Benjamín estaban dispuestos a reconocerlo como rey. David hizo entonces una fiesta para Abner y sus soldados. Y durante la fiesta Abner le dijo: Su Majestad, permítame reunir a todos los israelitas para que hagan un pacto con usted, así usted pueda ser el rey. David se lo permitió y Abner salió de Hebrón. En ese momento llegaron Joab y los soldados de David. Venían de una batalla y traían muchas riquezas que le habían quitado a sus enemigos. Cuando Joab supo que Abner le había estado hablando con David y que David lo había dejado irse tranquilamente, fue a verlo y le dijo: ¿pero qué has hecho, Su Majestad? ¿Cómo pudo usted dejar que Abner se fuera tan tranquilo? Usted sabe que todo lo que Abner le ha dicho es mentira. Él solo ha venido a espiar. En cuanto a Joab salió de hablar con David, mandó a decirle a Abner que regresara, pero sin decírselo a David. Abner ya había llegado al pozo de Sira, pero regresó a Hebrón. Tan pronto como llegó a la entrada de la ciudad, Joab lo llevó aparte, como si quisiera decirle algo a solas, y le clavó un cuchillo en el estómago.
Así fue como Joab y su hermano Abisai se desquitaron de la muerte de su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Cuando David supo lo que había pasado, dijo: juro por el Creador que ni yo ni mi gente tenemos la culpa de la muerte de Abner. Que el Creador castigue a Joab y a toda su familia. Que entre ellos siempre hay enfermos, que la piel se le pudra y sus heridas no se cierren. Que hay entre ellos cojos y que se mueran de hambre o que los maten en la guerra. Luego David les dijo a Joab y a todos los que están con él: en señal de duelo, rompan sus vestidos que llevan puestas y vístasen con ropa áspera y lloren por Abner. Abner fue enterrado en Hebrón el día en que lo encontraron. El rey David iba delante del grupo, toda la gente lloraba mucho, y también el rey lloraba sin consuelo ante la tumba de Abner, y decía: Abner, no merecías morir así. Bien pudo haber escapado, también pudo haberse defendido, en cambio murió asesinado. La gente no dejaba de llorar, y todo el día insistieron a David que comiera algo, pero David les respondía: no comeré nada antes de que anochezca, que el Creador me castigue muy duramente si lo hago. Esto que dijo el rey le pareció bien a la gente, ya que todo lo que David hacía a ellos se le agradaba. La gente se dio cuenta de que el rey no era culpable de la muerte de Abner. Luego el rey les dijo a sus oficiales: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un gran hombre? ¿De qué me sirve ser el rey si no pude evitar que Joab y Abisai lo mataran? Que el Creador les dé su merecido por la maldad que cometieron. Bastante fuerte. La primera, la guerra fue larga entre la casa de David y Saúl, eso es lo que se dice, pero la de David se iba fortaleciendo mientras la de Saúl decaía. Se dice que le nacieron 6 hijos en Hebrón a David. Fíjense, sabemos que Abner fue el de la idea de levantar a este hijo de Saúl, Ishbosheth, y nombrarlo por rey. Asimismo, Abner, de lo que hemos aprendido bien de él, fue un comandante fuerte de Saúl y leal que tuvo. Así que era quien dirigía al pueblo de Israel con la imagen de este hijo de Saúl. Así que este Ishbosheth comete una torpeza que le costó el reino, y fue con las palabras que le dijo a Abner sobre la concubina de su padre. Es decir, ¿qué importancia tenía si ya Saúl no estaba y Abner era lo más cercano al reino? Le molestó eso en gran manera, y lo primero que le dijo fue como que: ¿acaso soy yo una cabeza de perro que le pertenece a Judá? Vamos, tuvo razón en decirle eso. Abner lo dijo con razón. Entonces este no tiene argumentos que decirle. Además, este tipo no tenía ni Abner lo levantó por llevar la descendencia de Saúl, más nada, porque este tipo ni pinta tenía de rey. Entonces confirmamos en el 11 que este Ishbosheth le temía a Abner. Abner estuvo decidido a entregarle todo a David, a tal de que hiciera alianza con él, pero hemos visto todo lo que había hecho Abner anteriormente. ¿Sería una trampa para David? Pues no sabemos. Vemos que Abner fue con la mejor intención, pero ¿qué hubiese pasado si Ishbosheth no le hubiese dicho eso a Abner? Me imagino que Abner estuviese todavía con el reino de Israel, no, pero tuvo que haber pasado eso. David acepta, pero con la condición que le trajeran a su primera esposa, Michal, hija de Saúl. Pero este David fue listo y le deja saber al rey de Israel, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, rey de Israel, Ishbosheth, que David se lo llevó, o sea, se ganó a Michal por el trato de los 100 prepucios que le trajo a Saúl en ese momento, porque esa fue la condición. Así que David le reclama a este rey: mira, ella fue mi esposa, o sea, y esto fue lo que pasó. Eso lo dice en 1 Samuel 18, 25, 27, lo voy a leer un momentito. Dice: y Saúl les dijo: díganle a David que no quiero que me dé nada por mi hija, lo que quiero es que me traiga la prueba. En realidad Saúl quería que los filisteos mataran a David. A David le pareció bien lo que el rey pedía, y antes de que se cumpliera el plazo, fue con sus hombres y mató a 200 filisteos y le llevó a Saúl la prueba de que le había pedido. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Michal, y así David llegó a ser parte de la familia del rey. Qué interesante, ¿no? Estas cosas hay que entrelazarlas porque
podemos sacar las cosas de contexto y no, esa no es la idea. Vemos como ya los planes de Ishbosheth y Abner trabajan para entregarle la mujer a David. Abner tuvo que detener a Paltiel y hacerlo volver porque no paraba de estar detrás de ella. Vemos que Abner habla a los ancianos de Israel dejándoles saber que David será el rey de Israel, porque eso es lo que querían los ancianos. Y el mismo Abner sabía que por la mano de David libraría a Israel de la mano de los filisteos y de sus enemigos. Esto no era nada nuevo. Lo mismo habló a los de Benjamín diciendo las mismas palabras. Vemos que Abner va hasta donde David y lo recibe con banquete y quedan un acuerdo y una alianza para reedificar a Israel como un solo pueblo. Los hijos de Zeruyá no estaban allí, estos venían del campo trayendo un gran botín, y cuando se enteran de lo sucedido, de que Abner, quien mató a su hermano, estos tomaron la venganza por su hermano Asael y engañaron a Abner y lo mataron. Vemos que David hace mención de que él fue limpio de derramar la sangre de Abner, más de la casa de Joab y la casa de su padre, de Joab, echó maldición. Estos son los hijos de Zeruyá. David manda a Joab y a todo el pueblo que andaba con ellos que hicieran duelo delante de Abner. David lloró ante Abner, o sea, lloró amargadamente. Lo mismo pasó cuando mataron a Saúl, que también David lloró. Cuando David hacía alguna acción, el pueblo también se dejaba llevar por la acción de David, porque todo le parecía bien al pueblo lo que hacía David. Mas David decía en altavoz: murió Abner como muere un loco, tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grilletes, caíste como los que caen delante de los malvados. Y el pueblo volvió a llorar. Mas se dice que todo el mundo entendió que no había venido el rey el matar a Abner. Eso es algo bien importante. Por lo menos entendieron que no fue un plan de David. Vemos que David continúa poniendo a Abner como alguien grande y un fuerte guerrero. Recordemos que David conoció a Abner desde que Saúl lo reclamó para que estuviera con él. Además, Abner también supo quién era David desde el momento que mata a Goliat. Abner era el tío de Saúl, eso lo sabemos, familia y general del ejército. David necesitaba la experiencia de Abner para seguir en este reinado. Además menciona que los hijos de Zeruyá eran hombres de mal corazón. Por eso menciona que el Creador da el pago del que hace el mal conforme a su maldad. Vamos a seguir con la ronda con Guía. Adelante, Guía. Gracias. Es bien fuerte este relato porque primero, ¿verdad? Empieza hablando de la descendencia de David, de lo próspero que a pesar de la división que había, de los reinos, se menciona que el reino de donde David reinaba, pues estaba prevaleciendo. Luego que menciona, ¿verdad?, a los hijos de David, hace mención de el hijo de Saúl, Ishbosheth, el cual Abner toma y lo pone como rey sobre Israel. Vemos que este hijo de Saúl duda de la lealtad de Abner y lo acusa de tener aspiraciones al trono de Israel por tomar por esposa a una de las concubinas de Saúl. Recordemos que una concubina es una mujer que fue dada al rey sin dote, o sea, el rey no pagó dote por ella. Esto era una costumbre que se ve desde hace mucho. Con Abraham lo vemos. Sara le da la concubina a su esposo para que pudiera tener hijo, porque ella no podía tener hijo, era una costumbre, ¿verdad? Casi siempre estas concubinas eran siervas o esclavas, o mujeres que simplemente pues el hombre tomaba, pero no había un contrato de, ¿verdad?, de unión. Simplemente vivían una vida juntos como si fuera un matrimonio, pero no había ese contrato. Esta mujer tuvo 2 hijos con Saúl. Después más adelante los van a mencionar. Yo entiendo que sí, que Ishbosheth podía haber tenido la sensación de que Abner estaba tratando de usurparlo, pero a la misma vez, pues,
Abner le da dos pescozas en la cara a reconocerle como que, ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿acaso yo no te he demostrado mi lealtad? ¿Acaso tú no estás aquí por mí? Y es lo cierto. Entonces, yo creo que más bien Abner estaba asegurando que ¿verdad? Que no, la cera de Saúl no muriera, porque si seguían así iban a terminar todos muertos, porque el creador estaba prosperando a David y ellos estaban fallando, y él tiene que haber reconocido que el creador no estaba con ellos, que lo mejor era hacer una alianza con David y, ¿verdad?, asegurar esa descendencia que quedaba de Saúl, haciendo esta alianza con David y entregando, ¿verdad?, a la tribu de Benjamín y a los que se habían ido en contra, para que aceptaran a David como rey, entonces que David reinara por todo el país. Vemos que a David lo encuentra buena idea, lo acepta este trato. Antes de verdad, como para cerrar el trato, pide de vuelta a su primera esposa. Hay que recordar que David nunca hubo un divorcio con la hija de Saúl, así que David tenía todo el derecho de reclamar nuevamente a su esposa, porque le había hecho un dote. El dote fue los prepucios de los filisteos. Entonces, pues, no tiene más remedio Ishbosheth que devolverla. Vemos que ella se había casado ya con un hombre que ¿verdad? Por el relato se ve que la amaba, que la quería, le dolió que le hubieran quitado a su mujer, pero pues por ley no le pertenecía. Saúl había hecho mal en entregarla a otro hombre, pero hay que recordar pues que, ¿verdad?, ella había mentido a su padre, había dicho que David la había amenazado, que la había abandonado, cuando no fue así. Ella fue la que planificó el escape de David y después se hizo la víctima. Ella pudo muy bien haber escapado con David, porque sabemos que mientras David estaba huyendo de Saúl, que vivía en peligro, igualmente se casó, tuvo mujeres. Así que en todo ese tiempo David tuvo mujeres, o sea, porque ella no tuvo la valentía y la confianza de ir con su marido, aunque lo estuvieran persiguiendo. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, que ella fue un poco lista y cobarde y no fue leal a su marido, sino que fue leal a sus instintos de sobrevivencia, por decirlo así. Vemos que estos dos hermanos de Asael tomaron venganza por su propia mano. Esto es algo que el creador no está de acuerdo. Recordemos que el creador dice que mía es la venganza, o sea, él es el que se encarga de, ¿verdad?, de tomar la justicia, y que uno no puede tomar la justicia por su propia mano, y menos por el hecho de que hay que recordar que Asael estaba acechando a Abner. O sea, Abner lo paró varias veces y le dijo, mira, deja de estar siguiéndome, no me siga. Y Asael se confió en su propia agilidad y lo siguió acechando hasta que él se buscó su propia muerte. Y entonces los hermanos se ve que no aceptan el hecho de que su hermano murió, porque se lo buscó y porque era un momento de guerra, y engañan a Abner y lo matan de una manera cruel. O sea, ellos planificaron el asesinato de Abner, y es por eso que estoy bien de acuerdo con las palabras de David cuando dice que murió en manos o sea, murió como un inocente, o sea, murió como un hombre que muere en manos de un malvado, porque el malvado es el que planifica, el que acecha, el que hace estas cosas a escondidas porque sabe que está haciendo lo malo. Si ellos entendían que Abner había hecho mal y había asesinado a su hermano sin culpa, o sea, injustamente, ellos lo que tenían que haberle hecho un juicio, o sea, llevarlo a los ancianos y juzgarlo. Recordemos que para este tiempo ya estaba la Torá y el creador ya había dado unas órdenes de cómo procesar cuando había
un asesinato, por ejemplo, si alguien mataba accidentalmente a otro hermano, esta persona podía huir a ciertas ciudades para que no le alcanzara la venganza de los familiares del fallecido hasta que se aclarara el asunto. Entonces, pues, yo creo que pues aquí vemos, ¿verdad?, cómo estos dos hermanos no siguieron como la Torah estipula, sino que quisieron tomar la venganza en sus manos, y lo que hicieron fue que derramaron sangre que no tenían que haber derramado. Y vemos que David, ¿verdad?, hace este luto por Abner, porque bien tú lo comentaste. Abner fue el capitán de Saúl y David peleó en el ejército de Saúl. O sea, Abner fue jefe de David, por decirlo así, y se conocían desde esas, ¿verdad?, desde esos inicios de David. Más también era familia y de Saúl, y David terminó siendo también parte de la familia de Saúl. Así que había un aprecio ahí, y por eso el dolor de David. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Definitivamente, Abner sí llega a ser bien querido por David. David logró una vez se casa con la hija de Saúl. Obviamente Saúl está maquinando matar a David, pero lo que no sabe es que el creador prospera a David. Pues David también queda incluido dentro de la familia de Saúl. Y David los conocía a todos, David le tenía mucho aprecio a todos. Y es por eso que vemos que David es como que muy blando. Vemos que en ciertas cosas David se ve muy blando, y para ciertas cosas David se ve como que muy rudo. Por ejemplo, para Nabal, pues David se mostró bien rudo porque pues a pesar de que Nabal sí era del pueblo de Israel, pero se vio bien rudo, vio que este tipo era un tacaño, y David dijo, los voy a matar a todos. Pero sin embargo, Abner, todo lo que hizo, y Saúl, todo lo que hizo, David aún así, miren la noticia que pasó cuando le fue a llevar la corona de Saúl, que ya Saúl, estando moribundo en su lecho de muerte, lo remató, y David le dijo como que, ¿cómo te atreviste a matar al rey? Mira, ya el rey estaba moribundo. Hello. Vemos que David, ese sentimiento por ellos, es algo que le conmueve a David. Y eso es más bien el dolor. Y David no se levantó para matar a Joab y a su hermano, porque ya estos eran capitanes y estaban con David desde que David era perseguido por Saúl. Así que estos hombres valientes y capitanes de los ejércitos de David no se atrevió a levantar la mano contra ellos, sino que se lo dejó en manos del Creador. Bastante interesante. Seguimos con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. No, muchas gracias. Pues nada, como habían ya mencionado, ¿verdad? Interesante que lo primero que explica la lectura, ¿verdad? Las guerras entre la casa de Saúl, la casa de David, porque en pocas palabras habían como dos reinos, right? Porque eso es lo que se leyó anteriormente, o sea, escogen al hijo de Saúl porque, bueno, su hijo procede de él, usualmente así se hacían las cosas. Pero pues David era el rey querido, así yo lo veo. El pueblo lo quería, lo aclamaba, sabían todo lo que había hecho. De este hijo de Saúl no se sabía nada, simplemente salió su nombre de la nada. También interesante saber, bueno, que siempre se hablaba de las dos esposas, Ahinoam, ¿verdad?, y Abigail, y hoy pues ya en esta lectura vemos estas otras mujeres y estos hijos que se les fueron dados sus nombres. Por primera vez vemos el nombre de Absalón, que se convierte en un gran dolor de cabeza en el futuro para su padre, el nombre de su madre, etcétera, etcétera.
Y sobre Abner, ¿verdad? Es interesante que él tenía más dotes de un rey que lo que tenía el hijo de Shaul. Y creo que el hijo de Shaul era como que quien daba la cara de rey, pero quien estaba controlando y explicando y haciendo las cosas era Abner. Eso es lo que creo. Y lo de Mijael, interesante, que, o sea, David siendo rey, él podía pedir lo que fuera, pero interesante que pide a Mijael de todo lo que puede pedir un rey. Díganme ustedes qué piensan de eso. O sea, pueden haber cosas, ¿verdad? Cuanto a el tema del reinado y de cosas que le beneficien, ¿verdad?, al reino de él, que pudo haber pedido, pero pide a Mijael. Es medio romántico, digo yo, porque no se olvidó de ella. O sea, también, si no me equivoco, yo pienso que él la pidió por Shaul mismo, por cuidar la descendencia de Shaul. Creo que hubo una promesa de parte de David a Shaul en cuanto a eso, y pues pienso que también esa pudo ser una razón por la que él quiso hablar con él bajo su rey, para cuidarla y cuidar la descendencia de Shaul. Y pues nada, eso era lo que quería. Gracias, Genoveva, gracias por el aporte. Yo también pienso lo mismo, porque fue hija de Shaul. Yo pienso que fue así. Y pues, David también tenía su promesa, ¿no? Y de cumplir esa promesa, de cuidar a su mujer, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres, vaya? David era terrible. Bueno, vamos a la segunda ronda. Vamos a leer este capítulo, que es bastante corto. Estoy cambiando las traducciones para que sea fácil de poderlo comprender o de entenderlo. Así que no lo hago con el fin de tener la traducción correcta, sino de poderlo que sea fácil de entender. Jonatán había tenido un hijo al que le puso por nombre Mefibofet. Cuando llegaron las noticias de que Shaul y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefibofet tomó al niño y huyó, pero por la prisa Mefibofet se cayó y quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Cuando Ishboset supo que habían matado a Abner en Hebrón, se preocupó mucho, pues se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo rey. Todos en Israel también se preocuparon. Ishboset había puesto al frente de su ejército a 2 hombres de Berot, llamados Baana y Recab, que eran hijos de Rimón. Estos 2 hombres habían sido jefes de una banda de ladrones. Aunque la gente de Berot se había ido a Gitaim, y allí se les consideraba extranjeros. Ellos se consideraban miembros de la tribu de Benjamín. Baana y Recab fueron a la casa de Ishboset y entraron como si fueran a comprar trigo. Como era la hora donde hacía más calor, lo encontraron durmiendo. Entonces le clavaron un cuchillo en el estómago y le cortaron la cabeza, y luego huyeron sin que nadie los viera. Caminaron toda la noche por el camino de Araba hasta llegar a Hebrón. Una vez allí, le llevaron a David la cabeza de Ishboset y dijeron: aquí tiene su majestad la cabeza de Ishboset, hijo de su enemigo Shaul, que quería matarlo. El Creador ya le ha dado a Shaul su merecido, pues todos sus hijos estaban muertos. Pero David les contestó: así como el Creador me ha protegido del mal, yo les juro que ustedes merecen la muerte por haber hecho esto. Al que me dio la noticia de que Shaul había muerto, lo agarré y lo maté en Siclac. Con más razón los mataré a ustedes, que son unos malvados y mataron en su propia cama a un hombre que no hacía daño y no tenía tacha, o sea, no tenía algún mal. Enseguida David ordenó que mataran a Baana y a Recab y a sus hombres, y le cortaron las manos y los pies y lo colgaron junto a los depósitos de agua que estaban en Hebrón. Luego enterraron la cabeza de Ishboset en Hebrón, en la tumba de Abner. Vemos que una vez llega la noticia a Ishboset, él y todo el ejército cae en gran temor. Recordemos que muchas de las tierras fueron tomadas por los filistín cuando Shaul fue vencido.
Se dice que el hijo de Jonatán no podía caminar y esto fue debido a cuando éste tenía 5 años. La nodriza huía cuando supo de la muerte de Shaul. Lo tomó apresuradamente y el niño se cayó y quedó cojo. El nombre del hijo de Jonatán es Mefiboshet. Se dice que el hijo de Shaul, Ishboshet, tuvo 2 comandantes de Benjamín. Estos se habían ido o huido a Gitín, donde habían vivido como forasteros. Estos sabían de todo lo que estaba pasando. Uno se llamaba Rekhab y el otro Baana. Estos llegaron en el preciso momento cuando este hijo de Shaul tomaba su siesta y lo mataron, le picaron la cabeza y se la llevaron a David. Una vez le llevan la cabeza a David, David se da cuenta de que él no es quien que está armando todos estos problemas, sino que otro lo está haciendo. Como se dice, limpiando el camino, el creador favorecía a David. Así que David vería como que, espérate, pero es que yo le he mandado a picar la cabeza de este tipo y me la están trayendo como, ya van 2 veces. Entonces, ¿qué están esperando? Que yo los recompensen. Mira lo que pasó a este cuando me trajo la noticia Shaul. Así que David le deja saber a estos dos lo que le pasó en Ziklag al que le traía la noticia, que se pensó que por llevarle la noticia va a ser un recompensado. David lo mató. Así que cuánto más estos hombres perversos de matar a una persona que no había hecho mal y estaba en su casa y en su propia cama. Ciertamente vengaré su sangre en ustedes y los eliminaré de la tierra. David fue una persona justa de hacer esto. Si nos fijamos, en el capítulo anterior, David entrega carta a este rey reclamando a su mujer Mijal, y junto con Abner se la devuelven. No creo que este rey era capaz de hacerle frente a David, así que con más razón estos hombres perversos tenían que morir. Atacaron a una persona en su casa y que estaba durmiendo. Esto no es de alguien que practica la justicia, o sea, alguien indefenso. David dio órdenes de matar a estos 2 hombres por lo que hicieron. David admitió ser una persona tierna dentro de este reinado, pero cada vez el creador era con David y lo prosperaba. Algo interesante es que David no pedía la muerte de ninguno de estos que murieron, incluso hizo alianza con Abner y los hijos de Zeruyá. Le llenaron la cabeza a David de ideas malas sobre Abner, pero David supo que Abner le había hecho mucho mal y por eso no mató a los hijos de Zeruyá. Fíjate que David supo que Abner le había hecho mucho mal, junto con Shaul. Por eso él no mata a los hijos de Zeruyá. Él no los mata. David simplemente los maldice. Así que también se dice que los hijos de Zeruyá eran como hombres fuertes y salvajes. Además, que eran capitanes del ejército de David. David se puso de esta manera porque conocía también a Abner desde mucho tiempo y las emociones lo cegaron. Abner fue alguien que quiso destruir a David y los hijos de Zeruyá hicieron la justicia. ¿Cómo pues David pudo haber hecho una alianza con alguien que quería su muerte? Bien habló Joab a David, que Abner quería saber sus planes y demás, pero Joab estaba en amargura por la muerte de su hermano, o sea, tenía esa venganza. ¿Quién sabe si realmente Abner completamente estaba a favor de David por un tiempo y luego se tornaba en contra? Eso no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que sí tenía que morir y no podía estar en el reinado junto con David. El creador está limpiando el entorno del reinado de David, de estas personas que habían cometido estas perversidades. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. En el capítulo anterior vemos que Abner va donde David y le hace una promesa para que él sea entonces el que gobierne todo Israel. Y David acepta. Nunca vamos a saber si era una trampa o era genuinamente el trato, porque pues los hermanos de Asael lo asesinaron. Yo entiendo que David hizo muy bien en dejar bien claro que él no tuvo nada que ver con el asesinato de Abner, porque independientemente de lo sucedido, independientemente de que si no confiaban en las palabras de Abner o no, David tenía que dejar claro que él no fue partícipe, porque ese trato que él había concluido con él tenía que seguir adelante. Y el hecho de que todo el mundo entendiera que David no tuvo participación en eso, daba pie a que el trato al que Abner fue donde David a tratar siguiera en pie. Vemos que pues en este siguiente capítulo, cuando Ishboshet se entera de lo que pasó con Abner,
se estremece, o sea, se temoriza porque, como bien mencionó yo una vez, prácticamente Abner era el que estaba detrás de él, el que estaba gobernando era Abner, Ishbosheth simplemente era la imagen, la cara, pero quien tomaba las decisiones importantes, el que estaba ahí para protegerlo, el que hacía las movidas y eso era Abner, porque era el que tenía la experiencia, porque fue el que acompañó a Saúl durante su reinado. Entonces, también vemos que el carácter de Ishbosheth era un carácter de una persona cobarde, como miedosa, no era una persona de guerra, ni de pelea, ni de derramar sangre. Entonces vemos que se menciona a estos dos hombres que eran capitanes de él, cómo lo asesinan cobardemente, o sea, eran personas de confianza. David, yo creo que tiene que haber pensado, estos hombres, que eran hombres de confianza de Ishbosheth, se atrevieron a utilizar esa confianza y esa oportunidad que tenían de estar cerca de él para asesinarlo de una manera cobarde, o sea, sin él poder defenderse cuando estaba durmiendo, cuando más débil y indefenso estaba. Eso lo hace una persona malvada y cobarde. Entonces, y David pues también estaba pensando en que ya una alianza se había formado, ya había un trato, que este trato obviamente era con Ishbosheth por medio de Abner. Entonces, al estar muertos los dos con los que él hizo el trato, pues me imagino que es algo que a David le debe preocupar, porque al ellos dos estar muertos, que fue con quien hizo el trato, pues esa alianza puede romperse, o como también puede seguir. Y es por eso que yo veo que David está tomando decisiones justas en base a que ese trato, esa alianza que hizo, permanezca firme, se siga, ¿verdad?, siguiendo. Otra cosa que me llama mucho la atención es que mencionan un hijo de Jonatán. O sea, mucha gente dice, ¿verdad?, tiene especulaciones de no, Jonatán estaba enamorado de David, chacho, ese lo quería como una mujer, y mentalidades retorcidas que no son Torá, y aquí bien claramente vemos que él tenía mujer y tenía hijos, así que queda descartado por completo cualquier pensamiento torcido que no sea, ¿verdad?, conforme a lo que el Creador estableció. Aquí se reafirma que David y Jonatán eran hombres que se amaban como amigos y como hermanos. Era un amor de hermandad. Otra cosa que verdad que es triste es pues saber la suerte que corrió el hijo de Jonatán, que quedó pues inválido por un accidente, ¿verdad?, en el momento en que hubo ese escape, cuando murió él y su padre, la que cuidaba al bebé, la que estaba a cargo de él, pues, ¿verdad?, lo dejó caer y eso. Más adelante vamos a escuchar de nuevo de él. Es bien curioso porque el nombre del hijo de Jonatán es igual a uno de los nombres, a uno de los hijos, ¿verdad?, a uno de los nombres de los hijos de Saúl que tuvo con Rizpa, con la misma que Ishbosheth le estaba reclamando a Abner, que estábamos leyendo en el capítulo anterior. Pues ella tiene dos hijos, uno de ellos es Armoní y Mephibosheth, y entonces pues ese nombre pues lo hemos repetido y no se puede confundir, porque uno de ellos es el hijo de Jonatán, o sea, nieto de Saúl, y otro es hijo de Saúl con una concubina. También quería mencionar, que no lo mencioné ahorita, y disculpen, es que los hijos de las concubinas también tienen los mismos derechos que los hijos de las esposas, o sea, son reconocidos igual. No tenían un trato diferente o despreciado, lo que sea, sino que todos los hijos de las esposas o los hijos de las concubinas eran hijos legítimos del padre y llevaban, ¿verdad?, su apellido. Nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias.
Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Sí, claro, estos hijos, recordemos que el linaje viene del padre, no de la madre. Por eso es que son reconocidos porque vienen de la línea paterna. Así que son también dispuestos al trono de reinado. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, gracias. Interesante el comentario que Ilian acaba de dar sobre Jonathan. Me encantó porque lo leí, no, como que no me acuerdo de eso, y qué bueno que lo traíste, porque mira, la misma Torah aclara las cosas y las dudas, solamente que hay que seguir leyendo. Lo otro era también eso de las esposas oficiales y las concubinas, ¿verdad? Una de esas concubinas tiene Absalón, o sea, y él se le da muchísimo protagonismo. Lo que hizo David con los hombres que mataron a Isboset, creo que fue un acto justo, tal como lo hizo anteriormente con lo de Shaul. Pienso que fue justo porque, como dice el texto, mataron pues a ese hombre de esa manera, o sea, fue una manera, yo pienso, ¿cómo se diría eso? A traición, basically, o sea, porque de sorpresa, ¿verdad? Y David viene y hace básicamente lo mismo, ¿verdad? Le da gracias al Creador, no tiene que sentirse ya acechado ni nada por el estilo, ¿verdad? Y bueno, pues todo tiene razón de ser. Estos hombres decidieron hacer eso, ¿verdad? Pero a la misma vez, mira David cómo se siente. Se siente agradecido y siente que ya no se tiene que sentir perseguido por este rey, por el hijo de Shaul, pero que a la misma vez, ¿verdad? Les da su merecido a ellos por lo que hicieron. La justicia está en que también David veía a Isboset como, no quiero decir ungido, ¿verdad? Pero le dio su lugar como rey y como hijo de Shaul. Eso es lo que pienso. Y pues eso es lo último que quería decir. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. Definitivamente, todo tiene un propósito. Todo lo que estaba pasando favorecía a David. David mismo sabía que no era por su mano o por su mandato que esas cosas estaban pasando, ni la de Abner ni la de Ishbosheth, la muerte de ellos, pero a la misma vez se hacía más fácil a David llegar al reinado del pueblo de Israel como tal. Abner le facilitó. Fíjense que Abner muere cuando ya habla con los de Benjamín, ya habla con los de Israel, y todo lo demás, y ya el mismo Ishbosheth sabía del reinado de David, porque tan pronto Ishbosheth abre la boca con aquel comentario, ya Abner le dijo, esto es lo que hay, y esto es lo que hay, y de ahí saltó a que Abner buscó hacer alianza con David. Así que el camino se abre completamente a David. David, claro, no pide por eso, son cosas que el Creador permitió que pasaran de esa manera. No digo que los dos que mataron a Ishbosheth tenían razón, o sea, por lo que hicieron, porque en ningún momento, me imagino que David se quedó sorprendido cuando vio la cabeza de ese pobre tipo allí. Y yo, pero ¿y este qué hizo? Pero si ese tipo no muere, si ese tipo no moría, David no podía reinar en Israel porque había un rey, ya había algo delegado a él, como no podían haber dos reyes allí. Entonces, pues le facilitan esa entrada a David como rey en Israel. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Sí, yo quería mencionar que prácticamente Isbosheth fue un rey, un usurpador. Él usurpó ese lugar y pues lamentablemente de alguna manera había que sacarlo de esa posición,
pero hay que recordar que el que lo puso ahí fue Abner, o sea, no fue él mismo el que se levantó para usurpar, sino que más bien fue Abner el que tuvo la idea. Y vemos que pues la suerte de los dos fue muerte, y de la forma menos bonita y por manos de gente malvada. A toda esta pues vemos que a pesar de que todas estas cosas tenían que pasar porque así el Creador lo permitió que pasaran, tenían que pasar así. David estuvo limpio sus manos estuvieron limpias de sangre y de culpa por el derramamiento de sangre de estas dos personas que en su momento eran enemigos de él. Pero en este momento donde ellos ya mueren, ya habían hecho las paces con David y ya David no los consideraba enemigos de él. Y pues creo que es una historia que no es bonita porque cuando hay muerte, hay guerra, nada es bonito, pero eventualmente es como una preparación para, ¿verdad?, para el reinado de David en todo Israel. Nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. ¿Algún aporte más adicional? Vieron qué interesante que al final dice, entonces David mandó a los mancebos y ellos los mataron y cortáronle las manos y los pies y colgáronlos sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y enterraronla en el sepulcro de Abiner en Hebrón. Miren qué cosa. O sea, es como que ahí está tu rey. Cerramos por completo esta historia. ¿Tú me entiendes? O sea, de todos los lugares que lo podían enterrar o meter la cabeza, la ponen en el sepulcro de Abiner. Increíble. ¿Qué creen de eso? Gracias, Yonavé. Sí, bastante interesante. No lo había mirado de esa manera, pero sí, lo enterraron con Abner junto. No, me imagino que no le dijeron ahí está tu rey, pero mira, así, ese es el rey de Abner, ese fue el rey de Abner. Luego de Shaul fue ese, Ishbosheth. Así que, qué cosa, ¿no? Como habían cosas que tenían un propósito, pero David lloró a Abner. No lloró a Ishbosheth, pero sí lloró a Abner. A Ishbosheth, pues, me imagino que lo enterraron con ese propósito. Bueno, pues deseo a todos, Shavuot. Shavuot. Shavuot.